Hey, gracias por darle play a este podcast. Soy Andrés Escobar y esto se llama Hablemos. Hablemos, presentado por Andrés Escobar. Wow, episodio número 10 y estoy muy agradecido, de verdad, no creí que iba a llegar pues como a un episodio 10, estoy feliz, así es. Hoy en Hablemos me encuentro en uno de mis lugares favoritos, el Tec Audiovisual, acompañado de amigos, colegas y mucha música. Estoy seguro que han escuchado sobre el periodismo digital y lo fuerte que es en nuestro entorno, pues en este capítulo tengo la fortuna de hablar un poco con mi oriente. Escuchen esto, son líderes en la comunicación digital en nuestro país. Qué alegría saber eso y decirlo, es algo espectacular. Nos acompaña Sebastián Hincapié, una ficha estratégica de esta gran compañía, y vamos a hablar un poco sobre este gran proyecto, sobre esta gran compañía y sobre todo ese staff y todas esas personas que están ahí. ¡Hey! Sebas, bienvenido, ¿cómo estás? Hey Andrés, ¿qué vas? ¿Cómo vamos? Un gusto estar por acá en Hablemos. Es muy parchado porque uno, como oyente de podcast, da felicidad escucharse en otro podcast que no sea el de uno. ¿Sí me entendés? Entonces, eso es así como charro, ¿cierto? Sí. es charro, pero a la vez como que me escucho bien. Se escucha uno diferente también cuando uno está en esa tónica, y no, muy feliz y contento de estar acá. Bacano eso. Bienvenido, Sebas, qué rico que estés acá pues nuevamente. Y bueno, vamos a hablar un poco, primera parte de esta gran empresa que realmente me siento orgulloso, porque es que esto es de nuestro terruño amado, claro, de nuestra Antioquia. ¿Qué se siente cuando les dicen líderes en opinión y en periodismo? ¿Qué se siente cuando ustedes escuchan eso? Eso es responsabilidad, eso es mucha fuerza. Cuéntame. Claro, como estamos hablando ahorita de números 10, me pusieron la 10 en el equipo de trabajo a mí para venir a hablar de un poco de lo que es mioriente.com, de lo que es lo que hemos trabajado durante 11 años, de los cuales 11 años, pues yo llevo apenas 3 años largos, pero en los cuales 3 años largos he aprendido y he sentido precisamente la pregunta que me compartes. Hay veces sentimos como ese cargo de vení, es que nosotros somos el líder de opinión y tenemos que hacerlo notar y hacerlo sentir. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues trabajamos día a día constantemente en tener un portal de noticias, ahí fuerte, en información, ¿cierto? Siendo el número 1 de la información en el oriente antioqueño. Ok. Digamos que inicialmente esa es como la premisa de nosotros, ser el número 1, ¿cierto? Y cuando iniciamos un día laboral, siempre estamos pensando en pro de crear contenido informativo, de crear contenido para esas personas que están siempre ahí esperando cuál es la información. Y si vamos a hablar de números en redes sociales, pues son una cantidad full. Yo ahí tengo algunos datos del año 2020, y es que más de 13 millones de visitas en su sitio web en el año 2020. O sea, son también más de 220,000 seguidores en Facebook. Ya superaron los 100,000 en Instagram, en Twitter están más de 40,000, YouTube más de 12,000. Eso está maravilloso. O sea, realmente periodismo digital están con la 10. Full. A lo que vamos ahí con los números, y es que el 2020 ha sido como ese año en donde nos ha arrojado resultados en cuanto a estadísticas digitales muy exitosas. Ajá. Por ejemplo, este año nos dimos cuenta que llegamos como lo decimos, a los 200,000 en Facebook, ¿cierto? Que eso es re valioso y es muy duro. Eso es llenar. Nosotros hacíamos la analogía cuando llegamos a los 200,000 con el equipo de diseño. Creo que son 3 veces, se me va 3 veces o 4 veces el estadio Atanasio Girardot. Wow. Entonces, nosotros hicimos analogía y nos dimos cuenta este año. Okay. Llegamos a los 100,000 también este año. Eso vi también. En Instagram. Ajá. En Instagram. Un trabajo de 10 años más o menos 9, 8 años en Instagram más o menos.
y lo mismo en Facebook, y llegar a este 2020 donde nos entregó todos esos resultados, y además de eso en página web, por ejemplo, este 2020 pues todo el mundo por cuestiones y efectos de pandemia se encerró, ¿cierto? Ajá. Obvio, y se encerró también a consumir información, y pues ¿qué más Mi Oriente para consumir esa información? Y duplicamos el número de visitas en un año. Espectacular. Yo creo que este 2020, pues a pesar de todos estos acontecimientos que han sucedido, yo creo que ha sido también bendecido en ciertas ocasiones Sí, exacto. para muchas personas, para muchas empresas, marcas. Yo creo que renacieron cosas impresionantes también. De pronto renovaron, organizaron ideas, etcétera. Yo creo que este año era necesario, digámoslo así. Hey, Sebas, contanos un poco cómo nace esta marca, esta compañía, qué necesidad vieron en el oriente antioqueño y en Antioquia para que digan, Mi Oriente, nace esto. ¿Cómo fue ello? Ok. Hablemos. El líder absoluto de Mi Oriente se llama Willy Alzate Castro. Ok. Él es la persona que desayuna, almuerza y cena Mi Oriente. Él es una persona que pues está 24/7 pensando en pro de los contenidos, de la información, pero también en pro de los periodistas, del equipo de trabajo, ¿cierto? Sí. Es una persona que vos la ves y no se puede quedar quieta, nunca. Entonces, esa misma persona desde la universidad, vio la necesidad como de empezar a crear contenido informativo, porque el contenido informativo había, pero no había un contenido informativo en las redes sociales. Sí. Entonces inició como un proyecto de universidad, un proyecto de aula de universidad, donde esa persona pues le dio por crear ese contenido más del ánimo, de la pasión, de corazón, de empezar a crear contenido, de empezar a crear información en redes sociales en la universidad, ¿cierto? Entiendo. Y pues el resto es historia, como dicen por ahí. Ajá. Ya de ahí empezó como a profesionalizar un poco más la situación con las redes sociales. Mi Oriente empezó a crecer, y a medida que crecía Mi Oriente, crecían las redes sociales. Ok. Crecía Facebook, llegaban herramientas nuevas, llegó Instagram, llegó Twitter, Ajá. llegó YouTube, llegó toda esta información en cuanto a redes sociales que nos llegó de un batacazo, y pues Mi Oriente la supo recepcionar. Aprovecharon. Exacto, y entregar información al Oriente Antioqueño, que esa ha sido la filosofía desde el segundo cero. Espectacular, espectacular. Ya llevan ¿cuántos años al aire, digámoslo así? 11 años. 11 años. Al año pasado se celebraron los 10 años, Ajá. que fue un momento muy, muy significativo para la... Es que no me gusta decir la organización. Compañía. Cuéntame, me a gusta ver. más como para el equipo de trabajo, como para la familia. Familia. Para bonito, la familia. Bonito eso. Para la familia, porque durante todos esos 11 años han pasado muchos, obviamente yo hablo como si estuviera todos los 11 años, pero uno lo siente así, precisamente. Durante estos años han pasado muchos periodistas, creadores audiovisuales, muchos fotógrafos, y el año pasado 10 años, como te decía, fue muy bacano porque nos reencontramos con Mi Oriente de hace 5 años, Mi Oriente actual, ¿cierto? Personas que iniciaron Mi Oriente, o sea, periodistas. Siempre han estado las mismas cabezas, Willy, desde su manera de pensar y todo, siempre ha estado, pero siempre han pasado de diferentes personas, y ha sido como esa escuela. Okay. Y hace un año pues celebramos esos 10 años conociendo los Mi Orientes y las personas que han estado en Mi Oriente durante una década. Bonito eso. Así que, 11 años, felicidades, porque realmente todo lo que ustedes hacen, todas esas noticias, todos esos cubrimientos han sido maravillosos. Yo quiero agregar algo, y es que todo esto que usted acabó de decir, familia, amigos, etcétera, me parece algo que tenemos como en común. Mi Oriente con Hablemos. Eso tiene algo en común, y es la amistad, ¿sí? A raíz de ello es que se han logrado cosas maravillosas, llegar a sitios donde uno nunca había llegado, a hacer cosas que uno nunca ha hecho, y yo creo que entraré como a decir una publicación que hice hace poco en Instagram, y fue sobre una frase de Michael Jordan, ¿ok? Sí, va. Dice así: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos.
Y yo creo que, hombre, trabajo en equipo es lo que ustedes tienen. Tienen un equipo realmente sólido y lo hacen bastante bien. Claro, la frase de Jordan ahí yo creo que es la filosofía, por decirlo así, de Mi Oriente. Uh-huh. Obviamente, si hay un manual de estilo, pues la filosofía organizacional de Mi Oriente no va a ser la frase de Jordan. Claro. Pero sí es muy similar porque desde la persona contable, uh-huh, el auxiliar contable y la secretaria y la persona que se encarga de todo el tema de papeleo, hasta Willy, que es el director. Sí. Siempre hay una conexión y hay un conducto regular de que yo siempre lo he dicho y lo hago con este ejemplo. Iniciamos consejo de redacción a las 9 de la mañana. Listo. A las 9 de la mañana están los periodistas, sí, primero está el director, pero después están los periodistas, está el community manager, okay, está el diseñador, ¿cierto? Sí. Y está el equipo audiovisual. Wow. Entonces, empieza consejo de redacción. El director Willy dice qué temas tenemos para hoy. Cuando estábamos en la oficina era brutal porque teníamos... Y todos estaban ahí. Estábamos en la oficina, Ajá, todos en su puesto de trabajo. Era así, entonces Willy decía, bueno, ¿qué temas tenemos para hoy? Entonces los periodistas decían, bueno, pasó esto en la ceja ayer, tengo esta información del municipio del Santuario, me llegó esta información de San Luis, vamos a hablar de la vía autopista Medellín-Bogotá que tiene esto, entre los periodistas. Entonces entraba el community manager, entra el community manager que soy yo. Entonces listo, vamos a hacer esto en Facebook, esto puede servir para Instagram, saquemos un par de fotos. Ahí hablaba con la gente de diseño, ¿sí me entendés cómo se va conectando todo? Espectacular. Como todo el trabajo en equipo, sinergia que se va llevando, y solamente llevamos media hora trabajando. Ajá. Entonces a las 10 de la mañana ya se empieza a escribir, entonces el periodista le manda al community manager, pero el community manager necesita una foto para esa nota. ¿A quién le va a decir? Le va a decir el diseñador o el fotógrafo, ven, ayúdame con esto, vamos a hacer un video, los de audiovisual de una, nosotros nos encargamos de esto, wow, lo otro, wow, y hasta que le damos publicar, que wow, es lo que ven ustedes. Detrás de una publicación, detrás de una historia, de un post, miren todo el trabajo que hay, escuchen todo el trabajo que Total. hay. Es algo gigante y muy bien hecho. Hay mucha sinergia. Eso es. Y de acá. Frase de Jordan Full. Eso es total, un equipo de baloncesto a lo que dé. Así es. Excelente, excelente. Yo sé que hay miles de noticias, anécdotas en estos 11 años. Y yo quiero saber un poco sobre. Hey, ustedes han estado en los ojos y en los oídos del país en ciertas ocasiones. Uh-huh. Cuéntanos alguna anécdota que usted recuerde, que usted diga, hey, estuvimos haciendo un cubrimiento X y el país estuvo viéndonos ahí, haciendo esto. ¿Qué hicieron? ¿Qué anécdota tienen o qué nos quieren contar sobre ello? Hablemos. La primera, que precisamente hace poco se cumplieron 4 años, que fue la caída del avión de Chapecoense. 28 de noviembre del 2016. A mí no se me olvida. Exactamente, esa fue... Yo creo que esa está en el top 3 de las anécdotas fuertes de Mi Oriente. Uh-huh. Además de ser una situación fuerte que pasó en el país, la anécdota toca directamente a Mi Oriente, porque uno de los camarógrafos en ese entonces, llamado David Blandón, okay, tomó la primera foto de... Ellos llegaron al lugar, ¿cierto? Fueron las primeras personas que llegaron al lugar. Okay. Entonces voy a parar ahí y voy a empezar desde el principio. Sí, dale. Eso era una noche normal, todo tranquilo, terminó normal, todo. Hasta que llamaron a Willy. Willy siempre ha tenido, como te digo, él siempre ha tenido toda la información a primera mano. Ajá. Y lo llamaron, le llegó una llamada que, ojo, que hay un avión perdido. Okay. Le llegó esa información, entonces él le escribió en el grupo de WhatsApp de la oficina, atentos todos, atentos, que hay un avión perdido. Periodistas, están todo. Y había un equipo audiovisual estaban cerca, no del lugar, sino que estaban cerca de ellos, ¿cierto? O sea, era David Blandón, David Valencia, que también es otro de los creadores de Mi Oriente, sí, que se encarga de la parte audiovisual, y estaban con Sebastián Marín. Okay. Entonces estaban ellos tres, estaban cerca, y era equipo audiovisual. Equipo audiovisual, atento. Periodista, atento. Listo. Fueron haciendo los minutos, Arranquen vayan yendo para Vía La Ceja, La Unión. Arranquen para allá. Ahí todavía no se sabía que el avión había caído. Wow. Arranquen para allá, y ya ellos se fueron.
hasta que ellos iban llegando, creo que a la Unión, y dijeron, es en la Unión, pero por Abejorral. Sí. Entonces, sigan. Y efectivamente un avión se cayó, entonces ya ahí esa es una anécdota muy fuerte porque Willy la cuenta desde su vivencia. Ajá. y fue una noche caótica donde nadie durmió. Eso fue una noche oscura, una noche Total, gris, digámoslo total. así. Entonces ya ellos iban ahí, ellos iban, llegaron al lugar del accidente, entraron hasta allá, David Blandón tomó la foto, él lo contó hace poquito también en una entrevista que tuvimos con él para conmemorar los 4 años, y él llegó al lugar, tomó la foto y lo que hizo fue entregar la cámara a David Valencia, como sea, envía la foto, que yo me voy a ayudar a sacar personas. ¿En serio? Personas desaparecidas, caídas, perdidas, etc. Total. Wow. El David Blandón, que estuvo también pues en varias entrevistas con Caracol y toda la vuelta. Entonces de ahí él empezó y Willy llamó a todos, ¿cómo están? ¿Dónde está Valencia? Estaba pero ardido. ¿Dónde está Blandón? ¿Dónde está Blandón? Blandón, ¿por qué no aparece Blandón? Las fotos, los videos, ¿por qué no llega nada? No, Willy, es que Blandón está sacando heridos. Wow. Ahí el silencio de Willy fue duro. Ok. Quebrantó voz de una y siguió todo el proceso ya. Toda la noche se siguió sacando información en vivos, videos desde el punto de la noticia. Ajá. Fue una noticia muy difícil, muy difícil, donde no se durmió obviamente todo el equipo de redacción trabajando. Ajá. Diarios brasileños llamando a mioriente.com como tal para saber información. Okay. Uno de los diarios más importantes de Brasil tuvo centro de operaciones en Mi Oriente. Okay. Fue una cosa muy fuerte y esa es una anécdota muy fuerte, y yo creo que entra en el top 3 de las más fuertes que ha pasado en la historia de Mi Oriente. Entonces, vámonos con algo como un recuerdo que tú tengas alegre. Positivo. Listo. El positivo creo que es hace poco también. Es una anécdota muy feliz porque es un sueño que desde Willy como director siempre lo ha tenido, ¿cierto? Nosotros somos un medio digital, información digital. Sí. Pero tenemos un espacio radial. Sí. ¿Cierto? Empecemos por ahí. Tenemos un espacio radial de lunes a jueves por Oriente Estéreo, que es la emisora más escuchada en Oriente. Ajá. Y tenemos un espacio de 6 a 7 donde somos el espacio informativo. Okay. De noticias. Okay. Siempre, no desde los 10 años de Mi Oriente hemos realizado el noticiero. Se me olvida cuántos años llevamos. Me vas a matar, Willy, cuando escuches eso. Ay, Willy. Me vas a matar, pero siempre ha estado, ese noticiero ha estado muy full, nos escuchan demasiado. Okay. Informes, reportes, estado de las vías, todo lo que tenga que ver con información, ¿cierto? Entonces tenemos esa parte radial que ha sido también un gusto hacerla. Y pues desde ese gusto de Willy, que ha sido un hombre de radio, por decirlo de alguna manera, okay, dejó de trabajar en Oriente Estéreo para emprender ese camino con Mi Oriente. Okay. Siempre había dicho, es una persona que escucha todos los días, desde las 4 de la mañana, la W con Julio Sánchez Cristo. Siempre. Él siempre es escuchándola, llegaba a la oficina escuchándola. Yo vivía en Marinilla, él vive en Marinilla también, y cuando nos íbamos en el carro que nos recogía de la oficina, siempre ponemos W. Si estamos trabajando juntos ponemos la W por la mañana, toda la situación. Y pues él siempre decía, Sebas, ¿cómo sonaremos nosotros ahí? Ok. Qué brutal sería algún momento. O sea, no me gustaría mucho. Entonces era así, no. Hasta que una vez Ajá, se aventuró y le envió un correo a Julio y diciéndole pues quién éramos nosotros, como con un demo que nosotros tenemos, que es un avance informativo corto, que lo hacemos en audio, que lo enviamos para nuestros seguidores en WhatsApp. okay, ¿Cierto? sí. Tenemos también un grupo, una cantidad de seguidores en WhatsApp, tenemos un número de WhatsApp que nos siguen mucho ahí. Okay. Es una conversación muy directa con los oyentes, con los seguidores. Entonces lo enviamos siempre ese avance informativo. Ese avance informativo se lo envió a Willy. Una vez se lo envió y él nunca no le dijo nada a nadie de eso. A nadie.
cuando le respondió Julio. Wow. Le respondió Julio y le dijo, me gustó mucho, ve, comunícate con esta persona para que lo empecemos a hacer. Y ya él empezó el conducto regular, se comunicó con Juan Pablo Calvá, después se comunicó con el, se me va el nombre del como el productor de toda la información del programa que ellos tienen por la mañana. Okay. Y pues una vez me llamó y me dijo, parce, vamos a empezar a sonar por la W. ¡Ey! ¡Felicidades! ¡Felicidades! No, brutal. Y entonces, vamos a empezar a sonar y la persona que hace también radio con nosotros, que está en el equipo de radial, David Pérez, él es el encargado de enviar el contenido. Sonamos 40 segundos, pero son 40 segundos en la W. Es una cosa de locos. En el espacio de Julio Sánchez Cristo. Wow. Eso es un nivel muy, muy, muy arriba. Total, es que para los que no escuchan, de pronto esta radio es una radio informativa, noticias, total. Líder de opinión del país. Ok, ahí está. Es del grupo Prisa de Caracol. Sí. Es algo gigante, es algo de lo más grande que hay en nuestro país en sí, ¿cierto? Sí, total. Así que maravilloso, o sea, digámoslo así, coronamos Colombia. Sí. Pero entonces yo quiero saber más porque es que vámonos con algo más global. Pasó algo con Google. Okay. ¿Qué fue lo que sucedió con Google y Mi Oriente en el año 2020? Porque fue algo brutal, fue una noticia que ustedes publicaron y yo creo que la celebramos muchos. Fue algo maravilloso. Cuéntanos más, Sebas. Hablemos. Volvemos al tema de que el 2020 se convirtió en algo importante en cuanto a resultados y estadísticas y noticias buenas para nosotros. Obviamente, como lo decíamos ahorita, para mucha gente fue un año muy malo, ¿cierto? En realidad, en general fue un año malo y fue un año, pero hay que sacarle lo positivo también. Total, y entonces esa noticia de Google se suma a la lista de noticias positivas del 2020 y es que por cuestiones de pandemia Google lanzó una convocatoria para los medios digitales que estaban pues ligados con Google y que también fueran medios que de una u otra manera estaban afectados por temas de COVID-19. Obviamente todos los medios estaban muy afectados porque pues digamos que cuando hablamos de medio hablamos de pauta publicitaria. Son medios independientes. Exactamente. En sí, digámoslo así. Exactamente, y pues la pauta publicitaria en pandemia se empezó a caer. Se empezó a caer. Uh-huh. Y bueno, pero la situación aquí es que siempre Mi Oriente ha sido un medio muy sólido. Ha sido un medio muy sólido y pues el toque de puertas o la iniciativa siempre del director de nosotros, de Willy, nos ha dado siempre y generado esa confianza como de que estamos pasando momentos difíciles, pero Mi Oriente está sólido y está ahí. Y uno de los claro ejemplo de eso fue esa convocatoria. Vuelve y juega lo mismo de la W. Correo se dio cuenta que había una convocatoria, mandó correo dentro de más de 100 medios a nivel... No, es que se me va el número exacto. 12,000. Exacto. 12,000 medios a nivel internacional. Sino que estaba pensando en los medios regionales y unos nacionales, ¿cierto? Okay. Porque aquí a nivel nacional... Compitieron unos también. Compitieron unos. Okay. Compitieron unos y creo que nacional solo fuimos nosotros y otro medio. Wow, maravilloso. Y otro medio. Maravilloso. Entonces él mandó ese correo, como, listo, mandémoslo. Ajá. Como mandémoslo a ver qué sucede. Y fue que él se dio cuenta de un correo, hizo un montón de formularios, como de plantillas que tenía que llenar para poder apelar y aprobar, estar aprobado para enviar ese correo a la postulación. Okay. Todo era en inglés. Y cuando nos damos cuenta de eso fue una alegría muy grande porque pues era una situación era una situación difícil, ¿cierto? Éramos en casi un pico de la pandemia y pues obviamente todos agradecimos lo que él hizo por el medio, pero todos agradecimos que nos agradecimos a nosotros mismos, por decirlo de alguna manera, porque
de nada fue que nosotros nos ganamos ese premio, porque fue la constancia, Claro, el trabajo, es que ellos, la información. ellos investigaron también quiénes fueron los que aplicaron. Totalmente. Bacanísimo. Entonces, digamos que ese fue el tema con Google ahí, fue una felicidad también del 2020 grande. Ok, maravilloso, felicidades porque realmente es un orgullo de Colombia, mi oriente. Como pueden escuchar todos ustedes, son líderes en la comunicación y por esto y muchas cosas más van a ser siempre grandes bueno, porque Andrés, hay un equipo gigante. Voy a meter la cucharada. Cuente, ¿qué pasó? Voy a meter la cucharada y usted me dice que este es el episodio 10. Sí, claro, sí señor. Este es el episodio 10, ¿cierto? 10 de Maradona, digámoslo así. El 10 de Maradona, Okay. el 10 de los grandes. Okay. Y voy a cambiar un poquito el juego de roles. ¿Qué pasó? Y quería preguntarte porque... Espera, ¿tú me vas a entrevistar a mí? Pues un par de preguntitas aquí. Ok. Saludos a todos a los oyentes y a las personas que están. Además de trabajar en Mi Oriente, Sebastián, tengo un podcast. Ok. Se llama Sebas Podcast. Ajá. Que he venido trabajando durante este año, que es otra de las felicidades del 2020. Creo que ha sido muy fructífero. Pero yo quiero hablar del podcast de Hablemos, sus 10 o queremos conocer las personas que están escuchando también, los 10 episodios, cómo ha sido ese trajín de grabar podcast, porque es un trajín. Total. Es un trajín, eso es una cosa que no cualquiera lo hace. Ey, pero me dejaste asustado porque me cogiste aquí así como fuera de la base, ropa. No, hombre. Ok, bueno, sí, son 10 episodios. Como yo le dije, cerramos con broche de oro realmente, porque yo a esta gente la admiro mucho. Y bueno, la pregunta tuya, real. ¿Ha sido duro grabar en pandemia? Total. Sí. Total, porque es que realmente los inicios, a ver, el primer podcast que fue el capítulo 1 el segundo, con Juancho Valencia que tuvo y que fue el primer invitado, eso se logró un mes y medio antes de que esto iniciara, de que nos encerrara. O sea que afortunadamente lo pude hacer presencial. De resto, el 70% fueron virtuales. Así que es duro, no es fácil. Fue con Juancho Valencia y ya después los otros fueron virtuales. Sí, por ahí se fueron jugando virtuales algunos, fueron otros presenciales también. Presencial estuvo con Fernando López, vicepresidente de Codiscos, hablando de sus 70 años de historia, pues. También con Bulnene fue presencial. Sí, con Juancho también, así fue. Bueno, yo tengo un top 3 de podcast de Hablemos. No sé si usted tiene algún top 3. Yo tengo ¿de qué gusto? Sí, ¿cuál fueron las que os diga? No, fue pues. Obviamente esta es la número 1. Sí. La que estamos haciendo. La 10 es esta. O sea, la 10 tiene el chulito 1. Está fuera de concurso. Ok. Top 3. El top 3 inicia con... Por ahí está Fernando López Codiscos. Fue algo brutal porque esta compañía tiene la historia musical colombiana. Grupo Nietzsche. Total. Rafael Orozco. Toda la música está ahí. Entonces hablar mucho de historia y música, que es como los temas míos, me pareció brutal. Y además con una persona como él, que es muy conocida y muy respetada en el medio. O sea que yo creo que está en la casilla 3. Es el número 3. Sí. Va. Ok. Número 2, pues sin desmeritar pues a los otros, porque es que sí me da pena, es que usted me puso así. No, es que eso le iba a decir. El top 3, digamos lo que obviamente todas son brutales. Ajá. Que están escuchando sigan escuchando las que siguen abajo. Si usted escucha Sebas Podcast, llegó acá, siga escuchando todos los contenidos. Pero del top 3 obviamente no hay la 3, la 2, la 1. No hay ningún orden. Ok, va. Entonces, la otra. Bueno, la otra. La primera vez que Hablemos cruzó el charco, digámoslo así, fue que, nos fuimos para Los Ángeles, California, con la reina de la radio, Reina Franco. Reina Franco, esa es
Parce, me pareció brutal. Esa entrevista hubo mucha conexión entre ustedes. Sí, total. Ella es una locutora y una periodista excepcional, una historia gigante en la radio comercial a nivel global. Y yo la escuchaba a ella. Yo soy un consumidor de radio excesivo, pero radio internacional. Sabes que yo he estado consumiendo este año mucha radio también, no internacional, sino mucha radio de los Estados Unidos, Ajá. pero los Estados Unidos de habla hispana. De habla hispana, sí. De habla hispana y mucha radio puertorriqueña. Ok. Que también está muy ligada también a lo hispano, obviamente. Claro, total. Y precisamente en la misma, en la Mega. La Mega New York. En la Mega New York. Ajá. Hay un par de programas que no dejo de escuchar. Y cuando vi el nombre de Reina Franco, yo dije, Reina Franco, ¿será esta la misma? Y brutal ese contenido, fue muy con una conexión full. Fue una cosa maravillosa. Yo creo que fue, digámoslo, en la parte profesional fue un sueño hecho realidad. Además de que es la única mujer de estos 10 capítulos. Y bueno, le dimos ahí coronita y es reina por nombre, por profesión y reina en Hay nuestro un día podcast. de reina. El Día de Reina Eso está Franco muy- existe en los Estados Unidos existe el Día de Reina Franco. Qué pena, no tengo aquí el dato, día exacto, pero, pues, pero pueden ingresar Claro, al claro. podcast, escucharlo y ahí le está. dice, hey, hay un día. O sea que eso es otra cosa. Eso es Otras un nivel, ligas. Sí, muy brutal. Así Y es. la otra, número uno, es que número uno yo creo que número uno serían como 3. No, yo no sé. O sea, grabar con Gigi fue espectacular, con Diego Londoño, amigo mío, escritor colombiano maravilloso, también con Bulnene, que fue el capítulo 9. No, es que número uno... con Diego, precisamente que hablas de Diego, es uno como entrevistador, entrevistar a una persona como Diego, que es tan, obviamente yo lo sigo y soy seguidor, soy fan de él. Él es el fan fatal. El fan fatal, fan fatal, @fan fatal. Ajá. Uno como entrevistar a una persona, como que primero uno dice, Wow. no sé cómo fue el trabajo tuyo para hacer esa entrevista. Antes de, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿qué le voy a preguntar a un crack de esto? ¿Sí me entendés? Como que, ¿qué le voy a preguntar? Y después uno tiene un listado grande de preguntas, me imagino, Sí. opino yo, porque es que es una persona que habla de música, te escribe, escucha la música también y te escribe de la música. O sea, es una cosa como, hay un millón de situaciones ahí. Es un mundo gigante. Diego Londoño es un universo de música y de letras impresionante. El podcast se llama Entre Música y Letras y fue algo brutal. Okay. Organizar eso con él yo soy seguidor desde mucho tiempo, casi desde el año 2014 tenía ganas de hablar con él, entrevistándolo, y se llegó el día 2020. Exacto. Y digamos que la sinergia también entre esa, porque vos sos un hombre de música también. Sí. Y como es como una conexión como de que saben de lo que están hablando, y ahí como, o sea, sale una pregunta de un lado, después entra otra pregunta del otro, pero también hay que hablar de Rodolfo Icardi, también hay que hablar de los libros que él ha hecho, del libro que está escribiendo, o no sé si ya lo terminó, de Calamaro con Juanes. Eso fue una cosa, creo que top 1, para mí esa es la número 1. Ok. Y la número, le voy a decir así rápido, la número 1 ¿Para ti? Sí, para Ok, mí, ya cuéntame. hablemos. La Ajá. número 1 es esa. Ok. La segunda es con José Vaquero. José Vaquero. Y la tercera es con Bulnene. Ok. Es, para mí ese Golazo. es un tridente full, es un tridente muy, 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 muy brutal. Porque más que todo en José Vaquero y en Bulnene, porque por ejemplo José Vaquero, con el podcast que él tiene, con Párele Bolas, creo que se Párele llama, Bolas, Párele ajá. Bolas Podcast, y él tiene una frase, no me acuerdo bien de la frase, pero él tiene un concepto cuando hablan de la persona que le gusta el rock, que le gusta el reggaetón, que siempre han sido muy... O sea, se tiran. exacto, digámoslo que así. siempre han sido se tiran, pero él tiene un concepto como de no ser egoístas Ajá. con la escucha, con lo que estás escuchando. Yo creo que ese podcast es primordial para
para Hablemos. Ese, y el de Bull Nene también, porque hablas de una persona que hace éxitos mundiales, ¿cierto? Okay. Cuando hablamos de éxitos mundiales, estamos hablando de reggaetón. Entiendo. Entonces ahí es como una conexión, como de, hice ese trabajo exhaustivo. Escuché a José Vaquero y después escuché a Bull Nene y fue como que wow, pega ahí esa analogía ahí. No sé si habías analizado si Hablemos. No lo había analizado, yo que lo hice, chévere saber eso. Ven, pero ya que estás aquí tirándome preguntas a mí, Sebas es alias Sebas Podcast. Alias Sebas Podcast. Entonces yo quiero preguntarle también, Sebas, tú tienes unos podcasts espectaculares donde hablas de música también, sí, donde te le enfrentas a un género muy, muy, muy fuerte que es el reggaetón. Tienes un podcast que se llama A Fuego. Sí. Cuéntanos un poco de vos, de tu profesión como podcaster, cuánto llevas, qué ha sucedido, todo eso. El mismo que lanzó un disco en Navidad el 25 de diciembre, el mismo que lanzó un disco el año bisiesto y el mismo que lanzó un disco el Día de la Madre. Ese mismo saca su tercer disco en un año. Nunca hemos visto eso, o por lo menos yo no lo he visto. Último Tour del Mundo es la nueva obra que engalana las listas de Spotify, de Deezer, de Pandora, de todas las plataformas de streaming, y es por eso que hoy les voy a contar un par de cositas. No me las sé todas, pero acabamos. Bienvenidos. Voy a empezar porque es una pregunta que te debo también a vos, y es cuando inicié la universidad, eso fue en el 2014, en comunicación, yo empecé de hecho yo toda la vida he escuchado radio por mi padre, siempre ha sido un hombre muy radial, toda la vida le he escuchado radio y yo he escuchado radio al lado de él, y pues cuando inicié la universidad una vez llegué a la palabra podcast, sí, y empecé a analizar y llegué muy, muy random. Llegué a la palabra podcast leyendo unos artículos de radio y eso fue en el 2014, okay, ¿cierto? Leí eso, En el 2015 empecé, me llegó la clase de radio, ¿cierto? En el Pensul. Sí. Yo la cogí de una, obviamente. La cogí de una y ahí fue donde empecé a conocer un poquito más de los podcasts y empecé ahí como a escuchar. Entonces vi que la etimología de la palabra podcast salía del iPod, entonces empecé como en ese viaje, pero iPod, y yo en ese entonces tenía un iPod, muy malito, pero tenía un iPod y fui al icono de podcast y empecé a mirar qué es lo que había ahí, qué es lo que había, a analizar, a escuchar, y obviamente me metí pues a las tendencias de Colombia, En ese entonces la tendencia de Colombia era Alejandro Marín con el Bilingual Podcast, y todavía sigue siendo tendencia. Ese fue mi primer podcast, okay, el que yo escuché. Ajá. Entonces yo llegué a la X Bogotá, ajá, a escuchar la X Bogotá por podcast. Okay. Entonces ya de ahí empecé como esa cultura como de escuchar más, de escuchar, y duré 2 años escuchando podcast hasta que yo dije, yo voy a hacer mi podcast. Bien. Yo voy a hacer mi podcast porque yo estoy estudiando, estoy haciendo esto, me apasiona, trabajo en la emisora de la UCO, tengo un proyecto también con unos amigos donde hablamos de deportes y empezaron aparte simultánea con esos amigos que hablamos de deportes, empecé a adquirir equipos de audio. Yo dije, no, pues yo tengo aquí esta grabadora, tenía una Zoom, todavía la tengo, ajá, una Zoom H6, un monstruo de grabadora, una cosa de loco, y yo dije, no, pues voy a empezar, y pues ahí llegó mi oriente, okay, llegó mi oriente ahí a la vida de Sebas Podcast, y me tocó darle un stand-by porque obviamente empecé a trabajar, pero ya tenía la idea, ¿cierto? Monté una idea full en un drive, todavía lo tengo en un cuaderno, unos apuntes. Fui el que creé el logo, fui el que creé la imagen del concepto. Siempre hablaba con los amigos en los parches, hablábamos de música y ellos decían, hey, güey, pero ¿por qué no hablas de eso en podcast? ¿O por qué no haces algo por ahí en redes con esos datos tan bacanos que tenés y que te gusta
qué te gusta decir y toda la vuelta. Y aparte de eso, me gusta mezclar música. Okay. No soy DJ. Okay. No soy DJ, pero me gusta mezclar, me gusta escuchar y conectar sonidos. Bacano. Y sonidos urbanos, obviamente. Entonces, seguí anotando en mi libreta, creé mi logo, creé mi vuelta, hasta que llegó 2019, el año pasado, y ahí salí. En el Lovers Festival, que es un festival que se hace acá de electrónica. Ajá. En mi Oriente, sí. Me dijeron, estaban buscando una persona, en el equipo de trabajo estábamos sentados así, llegó uno de los organizadores y les vamos a dar un stand a ustedes, a mi Oriente, les vamos a dar un stand a mi Oriente para que haga transmisiones desde allá, ¿cierto? Entonces estábamos el equipo pues de creativo pues ahí de mi Oriente, está el audiovisual, bueno, acá vamos a hacer un pendón, vamos a hacer el stand quedó súper brutal, vamos a llevar un mueblecito, cuando llegamos, ¿y quién va a presentar? Entonces yo no pregunté, todos nos miramos y obviamente todos quedamos como que ¿y quién va a presentar? Cuando llega uno de los líderes también de los jefes de mi Oriente, pues vos, pues hacelo vos, no sé qué será. Entonces ahí entró como ese, no, hágale una, yo lo hago, y ahí nace Sebas Podcast con entrevistas en mi Oriente, con DJs, con toda la cosa, pero él lo hice para mi Oriente. Okay. Y ya de ahí empecé a migrarlo para Spotify. Okay. Entonces ya ahí fue como que, ese fue como ese nacimiento, como esa vuelta. ¿Tienes algo también? ¿Tienes como unos 3 programas en juego? Exacto. A fuego. Ajá. Cuéntanos un poco sobre ese A Fuego, que me parece brutal porque son transmisiones en vivo que los que escuchan acá pueden seguirlo a él, migrar allá para cuando haga en vivo y parcharse una buena noche. ¿Cómo es eso? Todo nace por 2020. Okay. Por pandemia. Vuelve y juega esos resultados positivos. Va. Creo que ese podcast ha sido una historia de resultados positivos del 2020. No todo fue malo en el 2020. Es cierto. Empezamos con algo llamado, antes de empezar la pandemia, cuando nos entramos todos al pico de la pandemia, que nos dieron todo se entra, no se entra. Creo que fue cuarentena por la vida, por la gobernación, y que fue una cosa muy heavy porque todo el mundo estaba muy asustado, todo. Y pues yo tenía un par de podcasts, en el Spotify, tenía un contenido había hecho un contenido muy sutil, no le había metido tanto por el tema de mi Oriente, porque se me consumía full el trabajo y también porque no sabía organizar los tiempos y tenía unas materias. Ya estoy finalizando, ya finalicé, por decirlo de alguna manera, ya finalicé y tengo más tiempo para dedicarle al podcast. Entonces llegó la pandemia, llegó la cuarentena full. Yo tengo en mi cabeza, voy a hacer algo, quiero hacer algo como para distraer a la gente. Pensé obviamente desde lo musical. Yo iba a empezar a poner música en Instagram. Entonces yo dije, sí, voy a empezar a poner música en Instagram. Hasta que una vez me topé con Spreaker, que es una plataforma digital de contenido podcast. Exacto, de contenido podcast para cualquier situación. Okay. Lo que yo vi brutal ahí fue que se podía hacer en vivos. Okay. Contenido en vivo, contenido live full. Okay. Como una emisora virtual, lo tomaron mucho por ese lado, ¿cierto? Sí. Y cuando yo me di cuenta de eso, empecé a estudiar full de eso. O sea, me dediqué una noche a analizar bien el Spreaker, qué necesitaba para hacer el contenido en vivo, qué necesitaba para hacer ese contenido, qué equipos, digamos que herramientas digitales y qué herramientas también de micrófonos, bueno, un montón de cosas. Entonces, quedaba tiempo, la gente no estaba haciendo nada en las casas. Yo creé bajo el nombre de Sebas Podcast, creé una submarca llamada Cuarentena Show. Okay. Cuarentena Show. Entonces, ahí invité un par de amigos vía Skype. Hey, parce, voy a poner música, voy a poner reggaetón. Vamos a poner reggaetón todos los viernes, todos los fines de semana. Vamos a poner reggaetón. Ojo pues, 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. Ustedes se le miden. Yo los conecto vía Skype. Yo manejo toda la música desde acá. Sacan unos datos. Desde aquí tiramos todo. Se animan. Oh, va pa' esa. Y un viernes,
y saqué la imagen gráfica también, organicé todo el tema de visual y salimos con el primer episodio en vivo que se llamaban los clásicos del reggaetón. Iniciamos con clásicos porque dentro del género urbano los clásicos del reggaetón son los más aceptados, por decirlo de alguna manera. Es verdad. Dentro de la mayoría de gente, ¿cierto? Sí, sí. Porque todavía hay gente que, como el tema de José Vaquero, que eso ya es otro tema, que no aceptan el reggaetón y toda la vuelta. Okay. Pero entonces nosotros decimos, no, hagámoslo con clásicos entonces, para que varias personas escuchen. Listo, vamos a hacerlo, tal. Sacamos la imagen se fue viral aquí en Río Negro, la compartieron mucho, pero ¿qué van a hacer? Tal. El Instagram me empezó a llegar seguidores y gente como que, hey, vos sos el que vas a hacer el envío ahora, me mostras por dónde, me mandas el link, porque bacano. Spreaker genera el link en vivo. Okay. El link en vivo lo genera Spreaker. Entonces ese viernes a las 5 de la tarde ya habían como 70 personas diciéndome que dónde podemos escuchar. Wow. Y el programa empezaba a las 9 en vivo. Wow. Yo tengo un home studio en la casa, pequeño, organicé todo, cuadré todo con la Zoom, con todo lo que tenía a la mano. Y le dimos play a las 9. Y empezó eso el Spreaker, el en vivo, tiene un chat en vivo. Ajá. ¿Cierto? Tiene un chat en vivo que la gente puede comentar, comentar, que entonces a las 9 de la noche empezó y a las 9:30, a las 9:25, varias personas al interno me decían, porque yo a las 9:25 yo decía, hey, muchas gracias por conectarse, ya vamos a finalizar, nos vemos próximamente y les vamos a estar avisando por dónde nos vamos a conectar. ¿Cómo así? No, así, o sea, no te llevamos puedo 25 decir ya. minutos, estamos encerrados, vos nos estás aquí poniendo Dale Don Dale, nos estás poniendo Daddy Yankee, nos estás poniendo Joel y Randy, aquí. Una cosa de locos, y vos te vas a ir, quítate ya, estás loco. Entonces ahí yo le dije a los parceros por interno con los que estaba haciendo el envío, que todo era bajo el nombre de Sebas Podcast, pero estaba con ellos. ¿Para qué vamos a hacer? No, vamos a seguir. Y yo en ese Spreaker, en ese entonces no tenía una cuenta full premium. Ajá. O sea, para poder seguir transmitiendo, solo me dejaba 30 minutos. Y yo, parce, pero es que qué pereza, porque me toca cambiar link y la gente se va a perder. Yo terminé el link y la gente al instante me decía, nuevo link, a ver el nuevo link. Entonces, ¿sí me entienden la dinámica? Como la cogieron de inmediato la gente. Entonces, nuevo link, y ahí nos fuimos. Casi una hora duramos en ese día. De inmediato terminé, yo ese día casi ni dormí por la noche porque estaba muy contento. Emocionado, toda la cosa. Compré una cuenta full premium, donde me dejaba transmitir 3 horas seguidas. Wow. Y al otro día, hice imagen del otro día y hubo un gancho brutal. Y es que al otro día, sábado, de pandemia, full pico, era Los Cangri se muda a Medellín. Ajá, ok. Un concierto que se iba a realizar en el estadio Atanasio Girardot, donde iban a cantar Nicky Jam y Daddy Yankee. Se iban a reunir otra vez para cantar en Medellín. Entonces yo dije, vamos a hacerlo de eso. Especial. Vamos a hacer especial de Los Cangri se muda a Cuarentena Show. Wow. Y tuvimos esa vez, tuvimos más de 600 personas en live conectadas con nosotros. Wow. Cuando hice ese programa, y ahí nace A Fuego Show. Okay. A Fuego Show. Todo bajo la premisa de Sebas Podcast. Bacano. Bajo la creación de Sebas Podcast. Y todos esos A Fuego y Cuarentena eran shows en vivo. Okay. Aparte de que son shows en vivo, son shows que quedan en la aplicación, en la plataforma, y que quedan guardados como formato podcast. Sebas, ¿y estos shows se encuentran en todas las plataformas digitales? No, los shows... ¿Dónde lo pueden escuchar a ustedes? Los shows están netamente en Spreaker. Y Sebas Podcast. Y Sebas Podcast ¿dónde lo pueden escuchar? Está en Apple Podcast y en Spotify. Perfecto. Ya saben, pues, para que busquen Sebas Podcast en Spotify, también en Apple Podcast y en Spreaker. En Spreaker estoy como Sebas Podcast. Sebas Podcast, bajo la premisa de Sebas Podcast, y ahí están todos los contenidos. Perfecto. Ahí está full. Hablemos. Así que fue maravilloso esto, conocer un poco más de este emprendedor de podcast que lo está dando bastante fuerte, bastante duro. Sebas Podcast, ya saben, pues, para que
escuchen y pasen por ahí, den una pequeña pasadita. Hey, por aquí estuvimos hablando un poco de mucha historia periodística, mucha historia de emprendimiento, talentos, amigos, familia. Yo creo que es necesario tener siempre amigos que le den la voz de aliento a uno para llegar, para darla toda. Y yo creo que Mi Oriente y todos estos muchachos, todo el staff que encabeza Willy, la tiene toda. Así que felicidades, muchachos. Gracias por estar en el podcast Hablemos en el episodio de la camiseta número 10. De la 10. Pusimos la 10. Nos pusimos la 10. Yo quiero agradecer en este final de esta primera temporada a unos parceros que sin ellos esta vaina no fuera real. Exactamente, sí, va. Así es, por aquí está Dani García Dinova, productor musical, que sin él no estuviera haciendo esto. Este fue el que materializó esto. David Sierra, el tech audiovisual. Hombre, esta es mi segunda casa. Vamos a seguir haciendo cosas. Sí, total. Acá. Prometido. Aquí quedó. Aquí quedó. Que quede consignado que vamos a seguir haciendo total. Así es. Batu, gran guitarrista. Saludito para él, que fue el que grabó todo el colchón y todo el inicio del podcast en sí, toda la música, toda la musicalización. Y yo sé que usted conoce este señor. Lo quiero mucho y él sabe y lo admiro demasiado. Luis Carlos Hincapié. Ese mismo, el profe Luisca. El profe Luisca, gran persona, claro. Y hombre, gracias a él es que la voz de Hablemos es de él. Así que Luisca. Gracias a todos. Estoy realmente feliz, agradecido de todos los que nos escuchan. Y venimos el próximo año, el 2021, con muchas sorpresas, con muchas cosas y con compañía también, porque vamos a seguir haciendo vamos a hacer cosas. Y antes de que lo termines, también unas felicitaciones de parte de la familia Mi Oriente, de parte de Sebas Podcast, por el contenido y la creación de podcast, porque Hablemos y Andrés como tal ha sido también una persona de admirar en este tipo de cosas, porque alguien que haga podcast en Oriente, si hay alguien que haga podcast en Oriente full de buen contenido, de buena calidad, es Andrés Escobar. Yeah. Hey, gracias, hermano, por esas palabras. Aquí finalizamos. Gracias por escuchar. Ya saben pues que ahí están las redes sociales, @Andrés Escobar, Escobar con /S, y @Sebas Podcast. Así es, Sebas Podcast, @Sebas Podcast en Instagram, Twitter y Sebastián Hincapié en Facebook. Chao, gracias. Hablemos.